¿Qué tal, amigos de Nueva York Entre Letras? Hoy estamos muy contentos, nos encontramos aquí en la ciudad de Monterrey, México, donde venimos a platicar con la escritora, poeta, investigadora, productora multidisciplinaria, bueno, casi todóloga, Ofelia Pérez Sepúlveda. Ella nos va a compartir parte de su trayectoria, tiene diferentes facetas, como ya lo mencioné. Y antes de comenzar y darte formalmente la bienvenida, me voy a permitir leer una breve semblanza tuya, ¿ok? Ofelia Pérez Sepúlveda ha publicado, entre otros libros, La inmóvil percepción de la memoria, De las tantas voces, Los sueños y, en coautoría, Un siglo en la memoria. Como investigadora, ha desarrollado los proyectos Literatura en Nuevo León, 1965-1995, Escritores y Ciudades del Noreste y Voz del Nuevo Santander, Fonoteca del Noreste. Como productora multidisciplinaria, ha participado en diversas ediciones del Festival Internacional Santa Lucía y el San Pedro Arte Fest, y presentado temporadas como De Sor Juana a Frida, Entre Diosas, Transgresoras y Milagros y Cabaret Amor. Además, ha sido becaria de la Fundación Rockefeller, Guadalupe Cultural Arts Center y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Ha recibido además distinciones como el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2015 y actualmente es directora cofundadora de Pérez Sepúlveda, Centro Cultural y 323 Servicios Publicitarios. Así es que bienvenida formalmente y pues es un placer tenerte aquí con nosotros en Nueva York Entre Letras. El placer es mío, Rosalía, de platicar contigo y también platicar con toda la comunidad artística de este maravilloso programa. Muchísimas gracias, Ofelia. Y bueno, como siempre comentamos al principio de cada programa, nos gusta ir conversando desde el inicio y luego a nivel cronológico de la trayectoria de nuestro invitado. En este caso, me gustaría preguntarte cómo empezaste, cuál fue tu primer contacto con la literatura y luego que nos vayas ahí guiando acerca de tu producción poética y de las demás facetas, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, de manera muy emocional, mi primer contacto con la literatura fue a través de lo que veía en mi casa. Había ciertos hábitos y ciertos consumos artísticos y emocionalmente mi primer acercamiento al mundo de la literatura fue a través de la lectura, el ver a mis padres, pero especialmente a mi madre, constantemente leyendo libros, leyendo revistas, leyendo periódicos. El reunirnos en familia también para disfrutar de algunas películas mexicanas de la llamada época de oro del cine nacional y también el disfrutar de la música. En mi familia teníamos un hermano mío que tocaba prácticamente todos los instrumentos y mi madre le gustaba cantar al igual que mi padre, entonces esas tres cosas fueron las que me acercaron no solamente a disfrutar de la lectura, del cine y de la música, sino también de manera, si tú quieres, muy espontánea y nada profesional, obviamente porque estoy hablando de cuando tenía 4 o 5 años, me acercaron al mundo de la escritura a través de historias que yo misma me iba inventando conforme pasaban los días. Qué lindo. ¿Y entonces empezaste a escribir desde pequeña? Empecé a inventarme historias. Mi primer acercamiento a la literatura fue a través de la narrativa. Y yo me empezaba a contar historias, jugaba igual con vecinitas y vecinitos en la calle, jugaba con mis hermanos, pero también jugaba mucho sola. Y esos juegos que me gustaba jugar sola consistían en entrevistar artistas. Yo no era necesariamente el artista, sino me gustaba más entrevistarlos, y consistían también en inventar historias, aunque todavía no sabía escribir, porque estamos hablando de desde los 3, 4 años, pero me las iba inventando de manera mental, algunas de manera oral, y ese fue mi primer acercamiento. Muy bien. ¿Y prácticamente a qué edad empiezas a publicar? ¿O te fue fácil? Te pregunto porque pues en muchas ocasiones acercarse ya a una editorial pues que te abran las puertas no resulta del todo sencillo. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto? Mi experiencia fue una experiencia muy positiva
porque yo empiezo a publicar en suplementos y en revistas en los años 80. Y Monterrey, la ciudad en la que yo habito, en los años 80 era una ciudad donde había un interés y donde había una apuesta tangible por la promoción no solamente de la literatura, sino de otras facetas artísticas. Y yo comienzo a publicar por una invitación que me hacen en un periódico que se llama El Porvenir y que tenía un suplemento que es emblemático de esa época, que es el Aquí Vamos. Entonces me invitan a publicar, publico un primer poema y para mí fue una experiencia maravillosa. Me sentía como si me hubieran publicado mis obras completas, que por supuesto que no existían. Pero ese fue un primer acercamiento y fue muy positivo porque no tuve que buscar tanto, porque era afortunada de vivir en una ciudad donde había un movimiento a través de publicaciones periódicas y que eso no solamente te forma como lector, sino que también te da un impulso como creador. Claro, y entonces empezaste, bueno, si nos puedes compartir acerca de tu primer libro o poema, porque eres cuentista, pero aparte poeta. Soy esencialmente poeta. La vida me ha llevado a publicar más poesía, me he sentido más cómoda escribiendo poesía. Y después de este primer acercamiento, que fue de las publicaciones, que fue a través del suplemento Aquí Vamos, luego me sucede algo también maravilloso, que creo que es formidable, que es la existencia de otra institución que todavía sigue trabajando en la ciudad y da beneficio a todos los que vivimos en el estado, que es el Centro de Escritores de Nuevo León. La primera publicación sería en esta revista, fue en el 88, y en el 93 me aceptan como becaria del Centro de Escritores de Nuevo León, y eso me permitió pensar en el formato de libros. Yo cuando inicié a escribir pensaba nada más en escribir un cuento, escribir un poema, y si me iba bien, escribía 2, 3 poemas, escribía un cuento corto, 2 cuentos cortos. Pero el Centro de Escritores de Nuevo León me abre el panorama y me dice, ¿sabes qué? Piensa en términos de libros, piensa en términos de proyectos que tengan una orientación, una temática, exactamente un cuerpo, y la existencia de esta beca y de este centro de escritores me hizo cambiar un poquito la perspectiva. Y después de ahí, en el municipio de Guadalupe, en los años 90, en el 93, había un programa editorial, que eso también fue inédito, que un municipio del estado tuviera un programa editorial, y publico mi primer libro, que es Doménico. Después de este libro me llega una invitación de Guadalajara, un editor de Guadalajara, que había publicado unas ediciones muy bellas en serigrafía y que estaba publicando autores muy importantes de la poesía en México, y que también se arriesgó a publicar a escritores y poetas emergentes como una servidora en el 95, y después de eso se dan otras publicaciones. Entonces digamos que mi aventura literaria ha sido afortunada y ha sido gozosa en muchos sentidos, editorialmente hablando, gracias a la existencia de gente y de instituciones que le apuestan a los libros y a la cultura. Que seas un ejemplo y testimonio de que sí funcionan y cómo funcionan estos organismos de impulso a los escritores, porque pues entre nuestros televidentes tenemos jóvenes que de pronto tienen la inquietud de escribir, pero no saben a dónde dirigirse. Por ejemplo, aquí en Monterrey, pues tú mencionas el Centro de Escritores, pero supongo que en cada ciudad hay diferentes iniciativas, ¿no? Sí, claro. Los años 80 fueron prodigiosos en ese sentido, con el Centro de Escritores de Nuevo León, pero también con otras iniciativas que son los talleres literarios. Es un entrenamiento en el cual puedes anticiparte a lo que va a pasar con tu libro. De acuerdo a lo que he leído de ti, tanto de poesía como narrativa,
yo percibo algunos temas y uno de ellos es la migración. Exactamente. Entonces me gustaría preguntarte por qué la migración, cómo llegó a ti ese tema y de qué manera te impacta o te motiva y por qué también. Sí, la migración llega a mí de una manera en que yo no era consciente de ese tema. Yo disfruto muchísimo la música y disfruto mucho las películas y disfruto también la fotografía. Entonces, yo encontraba que me gustaban mucho las expresiones culturales de otras culturas y decía, bueno, me gusta y creo ser sensible a otras culturas. Hasta ahí llegaba yo. Hasta ahí llegaba yo en un análisis de mis propios consumos artísticos. Luego tengo la oportunidad de trabajar con comunidades en Oaxaca o en Tlaxcala o en Puebla y empiezo a tener un contacto con la migración en el cual hay un intercambio. Es decir, yo iba, compartía con ellos algunas nociones de literatura básicamente, pero ellos me enriquecían en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus hábitos. Y seguía yo con esa sensación de me agradan estas culturas, me agradan estos fenómenos y llegaba hasta ahí. Pero luego hay una invitación de un periódico de la ciudad, del norte, a escribir un texto sobre la migración. Y cuando estoy escribiendo ese texto de la migración, empecé a darme cuenta y a aceptar la realidad personal en la cual yo estaba conectada con la migración. Ya no como espectadora, ya no como una tallerista invitada que va y convive un cierto tiempo con ciertas poblaciones. Y entonces reconocí que yo también soy parte de fenómenos migratorios y que mi familia es parte de fenómenos migratorios. ¿Ellos no son de aquí de Monterrey? No son de aquí de Monterrey y empiezo a reconocer algo que en mi familia no se hablaba, que es el tema de la migración. Y empiezo a recordar y digo, bueno, tengo un abuelo que migró de España en determinado momento y se estableció finalmente en Monterrey. Tengo una familia por el lado de mi madre que viene de Durango y se estableció durante la época de la Revolución en Monterrey. Tengo familiares que en determinado momento migraron a Estados Unidos. Entonces, claro que es un tema que genéticamente y que históricamente a mí me da muchas cosas porque forma parte de mi historia familiar. Claro. Y es donde me hago más consciente, donde empiezo a focalizar el tema ya con una atención más dirigida, a mayor profundidad, con una vista un poco más panorámica y en donde descubro y redescubro que es un tema que me permite y que me da impulso para seguir en la literatura y que me da impulso para seguir en la investigación, que sería la otra pasión que siempre me ha llamado. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando abordas la migración, ¿tú lo abordas de una manera sistemática de querer comunicar algo o de una denuncia o una reflexión? ¿O simplemente te dejas llevar como por la inspiración y de pronto surge algo? ¿Cómo manejas deliberadamente o no este tema? Sí, yo creo que cada proyecto te llama de diferente manera. Hubo un proyecto que desarrollé con la Fundación Rockefeller Centro Cultural Guadalupe, que era sobre escritores y ciudades del noreste de México y sur de Texas. Y ahí lo hice con un determinado propósito de explorar estos vasos comunicantes, estas consecuencias, estos orígenes, esta experiencia migratoria, la experiencia de la frontera, a través de los temas de otros autores, a través de situaciones sociales, porque ese proyecto se iba no solamente a los libros, sino también a lo que pasaba en las ciudades, y también a propósito del lenguaje. Entonces ahí de una manera muy desde la perspectiva de la tercera persona, ahí sí me hice muy consciente y traté de registrar la mayor cantidad posible de hallazgos. ¿Qué encontraba yo? ¿Yo qué encontraba?
qué pasaba con la literatura en el noreste de México y en el sur de Texas en cuanto al tema de la migración y en cuanto al tema de la frontera. Recordemos, a través de lo que pasaba en las ciudades, a través de lo que pasaba en los libros, a través de lo que pasaba en cultura y a través de lo que pasaba en el lenguaje, cómo se iba formando este universo migratorio fronterizo en esos 4 niveles. Pero luego, después de eso, escribo un libro que se llama Canción de las tantas voces, y ahí lo manejé de una manera muy lúdica, lo manejé de una manera muy libre, y elegí a un personaje que es un personaje que quizá yo había visto cuando cruzaba la frontera entre México y Estados Unidos, esos personajes que se quedan ahí, en la frontera, pero en la frontera no solamente geográfica, sino también en la frontera emocional. Y este personaje de un boxeador que se queda a vivir ahí en medio de la nada, me sirvió para crear un universo poético que estaba convocando a otros personajes, ¿no? Entonces, ahí sí fui muy libre, ahí sí me permití muchísimas libertades que no me permití en el libro de investigación, porque tenía que ser metodológicamente correcta, seguir una propuesta, seguir un plan y ver qué tanto las hipótesis que yo lanzaba, qué tanto se iban reforzando y qué tanto había que desecharlas para poder proponer otras. Entre unos que otros hallazgos, el hallazgo, por ejemplo, de que el escritor de Nuevo León ve distinto a la frontera, digamos que siempre pretende no ver ese espacio geográfico de la frontera, el escritor de Monterrey. El escritor de el Valle de Texas, por ejemplo, de ciudades como Brownsville, de ciudades como Laredo, de ciudades como Houston, como Austin, como San Antonio, siempre tiene la mirada puesta en México. Siempre, siempre va a haber un elemento que lo está conectando directamente con México. Entonces, esos son 2 hallazgos que para mí me parecieron muy valiosos. ¿Estamos hablando de gente migrante mexicana? ¿De gente migrante mexicana o estamos hablando de hijos de migrantes mexicanos que nacieron allá? Estamos hablando de autores como Sandra Cisneros, estamos hablando de autores como Norma Cantú, por mencionar 2, agregaría yo el nombre de Rolando Hinojosa Smith, pero hay un seguimiento al menos a 10 escritores de esta zona de Estados Unidos. Otro hallazgo sería el del lenguaje. El escritor en el noreste de México hace uso de una oralidad que le permite explorar de repente quizá el humor, de repente quizá la violencia, o sea, en esos 2 extremos. Y el lenguaje en estos escritores, estamos hablando de los escritores de ascendencia mexicana en el norte de México y sur de Texas, insisto, para demarcarlo muy bien, el lenguaje es un universo propio, es decir, tú no puedes tratar de encontrar las llaves que te lleven a deconstruir el lenguaje que están utilizando, porque no lo vas a lograr. Tienes que entrar y asumir que estás con otra realidad lingüística para poder comprenderlos. ¿A qué se deberá esa división en perspectiva? Pues yo creo que se debe a las propias realidades que se viven. El escritor en Nuevo León vive ciertas realidades que no viven los escritores en Estados Unidos. Yo cuando trabajé con este tema, que fue abriendo el siglo XXI en el 2000, 99, 2000, todavía le di seguimiento 2001, y aunque el proyecto ha tenido algunas revisitaciones de mi parte, pero digamos que se inscribe en esa época, me encontré con una comunidad de mexicoamericanos muy unida, y una realidad que se anticipaba en mucho sentido a la situación política que han estado viviendo en los últimos años, y era una realidad de empoderamiento significativa. Estamos hablando de estos autores, quizá no sean las mismas realidades que vivieron en el año 2000 los autores que estaban
en la zona de Los Ángeles, en la zona de Chicago, etcétera. Pero yo sí me encontré con estas realidades. Pero al mismo tiempo que estamos hablando de cuestiones positivas o cuestiones benéficas como el empoderamiento, como la incorporación a áreas académicas en universidades de Estados Unidos, no necesariamente en el campo de los estudios latino o hispanoamericanos, sino en la academia tal cual. También me contaban acerca de las dificultades para las primeras publicaciones, para los primeros espacios, etcétera, y una cierta predisposición que había al principio para ubicarlos únicamente como parte de una realidad literaria en la cual iban a tener solamente un espacio de acción y no podían acceder a otros. O sea, igual como te mencionan las cosas positivas, también te mencionan las situaciones o las áreas de oportunidad en las que tuvieron que trabajar. Es un personaje para mí muy valioso porque no va en búsqueda de grandes regalos. La trama tiene que ver con el cumpleaños de esta niña y esta niña le dicen los papás, ¿qué es lo que deseas de cumpleaños? Y le dice ella, lo único que deseo para festejar mi cumpleaños es irme en compañía de ustedes y de una vecina que es una adulta mayor con la cual entabla amistad, es una cantante ya retirada, que en su infancia conoció a Frida Kahlo, según el cuento, y dice, lo único que deseo es irme con todos ustedes y poder disfrutar un día completo jugando en el parque más cercano a la colonia. Sitúas también ahí el tema de la violencia. El tema de la violencia, que para mí es un tema sobre el cual hay que explorar, no solamente en la cuestión anecdótica de lo que sucede, los eventos violentos, sino todo lo que sucede alrededor de esos eventos violentos y todas las oportunidades que tenemos para poder, tal y como lo dicen ahora dentro de esta línea que pone atención en la psicología, en la resiliencia, cómo podemos nosotros sobreponernos y poder crecer y crecernos ante estas realidades. Claro, o sea que de alguna otra forma, obviamente el tema de la inseguridad que vive Monterrey en estos décadas, o última década sobre todo, ¿no? Sí. En los últimos años, te inspira y abordas de esa manera, desde la mirada infantil. Desde la mirada infantil. Que me encantó, que es bastante propositiva, así como Tadeo, también esta niña es propositiva, sí. Porque de pronto para el regalo, de pronto hay un político que se aparece en el cuento, sí. que nos comentas de ese diálogo. Cuando yo escribí este libro, estaban en pleno proceso las campañas políticas y veníamos de una época en la ciudad en la que yo habito, que es Monterrey, en el norte de México, veníamos de una época de extrema violencia, una época donde los lugares peligrosos no solamente eran ciertas zonas de la ciudad, sino incluso cualquier espacio público en el que te encontraras, porque la violencia llegaba a estos espacios y llegaba de una manera muy visual, de una manera muy frontal y de una manera en la que no podías cerrar los ojos. Entonces yo junté estas dos situaciones y te digo, la niña en un determinado momento dice, ¿por qué tengo que estar encerrada? O sea, mis papás yo sé que nos protegen, a mis hermanas y a mí, nos tratan como si fuéramos unas princesas, que tenemos que estar protegidas dentro del castillo, pero en realidad yo lo que quiero es conocer lo que está más allá del castillo. Y esto lo uní con el hecho de que se acerca un político al personaje de la niña, que es una niña pequeña que se llama Brenda, y el político le dicen, como los políticos están acostumbrados a este ejercicio de prometer, le dice, ¿en qué te puedo ayudar, pequeña? Yo te puedo ayudar, dime qué es lo que deseas. Y la niña le contesta de manera muy valiente, desde su inocencia, pero también desde la experiencia, que es una experiencia muy fuerte para unos niños, como crecer dentro de un mundo donde hay violencia, y una violencia que tiene diversos registros. Le dice, no se equivoque, señor político, quien le va a ayudar no es usted a mí, quien puede ayudarlo soy yo. Yo puedo decirle qué es lo que tiene que hacer para que haga bien su trabajo. Y si se deja usted ayudar, va a ver que todos vamos a estar muy bien.
Me encantan tus personajes y bueno, también me encantaron tus poemas, que me encantaría si nos pudieras leer al menos dos de El cielo de repente. Sí. También porque, bueno, volvemos al tema de la migración, el tránsito, pero aquí desde una mirada más interna, más individual, tu voz poética. Sí. Como que en una exploración interior, si nos pudieras compartir un poquito acerca de eso. Sí, este libro para mí, al igual que el libro de cuentos infantiles, este libro es muy significativo porque significa mi regreso a la poesía. Yo tuve al menos una década, poco más de una década, sin publicar nada y sin escribir poesía. Entonces, este es uno de los últimos 3 libros que yo dejé guardados. Y que dije, bueno, en el momento en que yo sienta que me he reencontrado con la poesía, en ese momento voy a publicar, y se dio esa oportunidad. Y lo hago con un libro en el que hay 3 personajes que emprenden un viaje hacia 3 regiones distintas del mundo, y lo hacen porque sienten que su realidad no les satisface del todo. Y sienten que ese viaje que deben realizar debe ser físico al mismo tiempo que debe ser interno. Entonces, por eso realizan ese viaje. Y este viaje ocurre en un segundo en el cual un personaje femenino tiene una ceguera temporal, que algunos pudieran identificar metafóricamente hablando con una epifanía, con una revelación, pero que también tiene que ver con de repente poder descubrir esos hallazgos sobre los cuales uno a veces no quieres darte cuenta o no quieres abrirles la puerta para que te enfrenten con las realidades en las que estás viviendo. Voy a leer estos que siento que el día de hoy, en este momento, me gustaría compartir contigo y también con el público. Será río y correrá, y al mar quizás se entregue. Será hondonada, pueblos despoblados. Será vestigio de ser entre las piedras frágil hierba. Será humo, hálito de amar. Y polvo de caricia también será cuando envejezca. Será ahí siempre intermitente el roce entre 2 piedras, haciéndose a la idea de ser y estar entre las otras. Será un viajero ordinario, sedentario, un turista de iglesias y pensiones, un cansado de estar y apaciguarse. Wow. Me encanta y me gusta el será, y tienes otro que te regresas de alguna forma, era, no sé si nos pudieras compartir. Claro que sí, este es un poquito más largo y bueno, este está dedicado a cada uno de los viajes que yo misma he emprendido, que soy una fanática de la fotografía, me encanta la fotografía, tengo mis fotógrafos de cabecera a los cuales visito y revisito, pero curiosamente los viajes que más me han impactado tienen que ver con grandes ciudades y no hay cámara de por medio. Entonces son viajes cuyas únicas fotografías son emocionales y este poema tiene que ver precisamente con estas grandes ciudades en las cuales he tenido la oportunidad de estar, de visitar y que te impactan. Entonces va dedicado a quienes viven en estas grandes ciudades. Letanía. Era la piedra golpeando la cabeza, el sonido de las piernas, el péndulo de ser entre los otros, un ojo transitando entre los otros, un miedo de caerme de tu espalda cayéndome y hablándome en lo quedo, sintiéndome minúscula, cobarde, el pleno continente de los otros, el agua revuelta en tu caricia. Era la piedra. Lo celebro. La fuerza y gravedad en equilibrio. Era toda sinfonía y meditaba en medio de la franja que divide de uno y otro lado la mirada. De uno y otro lado rumiándome los ecos, las palabras,
los sonidos perennes y falaces, era ave tragando las entrañas del perro que ayer fui corriendo apenas. Era la piedra. Un orificio abastecido y orientado. Era un círculo a destiempo que caía. Era el rey en tierra de tiranos, caóticos y frágiles. Era una carta lanzada desde el ojo hasta su ojo. Era principio, resumen, coordenadas. Era un átomo en silencio a punto de romperme. Era la piedra, era tiempo, alegoría, planetas en disputa. Era el llanto metiéndome despacio entre los otros. La lengua que enuncia, se trasciende, era hambre, nostalgia, abecedario. Era la piedra amorosa que cargan al exilio. Era legión y fiebre de repente. Era la piedra, sonido repetido. Era Dios y su lejano eco. Era revólver, espejo era. Era un dardo de amor tan reducido. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por estas probaditas que nos estás dando. Y me gustaría nada más para terminar, si nos puedes decir en dónde la gente puede conseguir tus libros, si tienes algún blog o algo. Y claro que sí. Algún email, incluso de pronto hay personas que se quieran comunicar contigo de manera directa. Sí, en redes sociales me pueden encontrar y podemos charlar. Yo encantada de hacerlo. Me encantaría charlar de lo que sucede en literatura, no solamente en Monterrey y en México, sino en otras latitudes, y ver estos temas de la migración, de las fronteras. Me pueden encontrar como Ofelia Pérez-medio Sepúlveda, tanto en Instagram como en Facebook, Ofelia Pérez Sepúlveda, coma escritora, también en Facebook, y a través del correo electrónico ofeliapatricia@gmail.com. Y estos libros, tengo 2 casas editoriales estupendas aquí en Nuevo León, las 2. Una es la Casa Universitaria del Libro, que ustedes pueden buscarlo a través de internet, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la otra es el Fondo Editorial de Nuevo León, que también pueden buscarlo en Facebook, y hay una página de internet del Fondo Editorial de Nuevo León que es www.fondoeditorial.nl.gov. Ahí pueden conseguir estos libros, pero lo más importante, Rosalía, es que pueden conseguir libros maravillosos de otros autores. Qué bueno que nos comentas y que también aquí se abra esa oferta, ¿no? Así es. Porque tenemos que aprovechar de alguna forma las redes sociales, la tecnología, y aunque este programa se transmite en Nueva York, pues ahora estamos conectados y estamos en cualquier sitio. Pues en verdad te agradezco muchísimo, Ofelia, tu tiempo, y que hayamos programado esta entrevista tan deprisa, aprovechando que íbamos a estar aquí en la ciudad. Y pues muchísimas gracias, mucho éxito en todas tus facetas, que son bastantes. Algunas, sí. Que sigan en verdad viniendo bastantes cosechas muy lindas y productivas. Y pues también, amigos, muchísimas gracias aquí a la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que por cierto es mi alma mater. Yo estudié aquí periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y pues bueno, no me queda más que una vez más dar las gracias a ti. Gracias a ti, Rosalía. Y invitarlos, como siempre, para que nos sigan en la siguiente edición de Nueva York Entre Letras. Hasta la próxima.